El dólar está aumentando 39 pesos con 10 centavos según el Banco Nación, que es la menor valuación, 40 pesos de acuerdo con lo que estipula hasta el momento la Citi y 41 pesos el dólar blue. ¿Por qué está aumentando en relación con el día de ayer? Santiago, bienvenido. Bueno, porque sos economista. Sí, no, debe haber también mucho desconcierto con la renuncia de Caputo en los mercados, obviamente el sistema financiero. Un hombre de los mercados. Obviamente, claro. y hay que ver cuáles son las exigencias, porque lo que está pasando ahora es que el FMI literalmente está tomando la centralidad del Banco Central, entonces están viendo qué le está pidiendo el FMI, si es que el Banco Central intervenga cada vez menos, entonces los bancos ven que el dólar va a empezar a subir nuevamente. La herencia de Caputo es muy mala. Digo, Caputo devaluó 10 pesos desde que está Caputo la moneda nacional, subió la tasa de interés de las LEVAC y lo puso en 60% y perdió casi 15.000 millones de dólares de reserva, que es lo que nos había bajado el Fondo Monetario Internacional. Con si Caputo te estuviera escuchando, sí, por ahí te está escuchando, pero si estuviera con vos te diría, lo que pasa es que a mí no me dejaban intervenir como yo quería mayores intervenciones del Banco Central, no de monedas con subastas y estas licitaciones que se hacían. Bueno, pero digo, manejaba el Tesoro. En 3 meses de gestión de Caputo perdió 15.000 millones de dólares de reserva. Yo creo que es histórico la pérdida de reserva por parte de Caputo, que es casi todo el préstamo, el primer tramo del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Claro, usó sí, 7.500 fueron a reservas y el resto presupuesto. Ahora, digamos, se conocía la puja entre Caputo y Duhovne, en el sentido que Caputo quería mayor intervención del Banco Central y Duhovne no. De hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario era la flotación libre, que después se dejó de lado, y se intenta, porque no conocemos la negociación, no sabemos cuál es el acuerdo. Ese es claro. otro que está desorientando a todo el mundo, que no se sabe bien cuál es el acuerdo y cuáles son básicamente las exigencias claras del Fondo Monetario Internacional. Es que no lo firmaron, una exigencia sabemos que es el presupuesto. Bueno, sí, por eso mismo, pero ahora, digo, son discusiones de matices, porque en realidad el problema central no lo va a resolver ni Duhovne, ni el nuevo presidente del Banco Central, ni lo resolvió claramente Caputo, todo lo contrario, lo empeoraron, que es el problema estructural que está teniendo este modelo económico, que es el fuerte déficit externo en términos de dólares que estamos teniendo y que por lo cual necesita cada vez más dólares a partir del endeudamiento externo del Estado Nacional. Porque hay fuga de capitales. Fuga de capitales creciente, que lo cubrimos solamente con endeudamiento externo del Estado Nacional, y otro problema grave, este fenomenal endeudamiento que generó el gobierno de Macri ahora implica que lo tengamos que pagar, y eso es también lo que está viendo el mercado, porque obviamente el peligro es poder terminar en un default de la deuda, que si el presidente lo tiene que salir a aclarar. A la agencia pero bueno, es lo mismo que hacía de la Rúa, claro. Es lo mismo que decía de la Rúa, si lo tenés que salir a aclarar en forma permanente es porque es un síntoma de debilidad. Claro. Es un síntoma de debilidad. Hay otro tema que también, digamos, vos fijate cómo están cayendo los bonos, el precio de las acciones. Sí, vuelve a subir el riesgo país. Vuelve a subir el riesgo país, que estaba en 610, vos tendrás datos más actualizados, pero había llegado más de 800, había bajado, estábamos mejor, pero aumentó un 3,3%. Por eso. Pero digo, claro, esa es la señal, digamos, de falta de credibilidad o de que no se sabe para dónde se va a ir. Es peligroso para el país. En realidad el problema es lo que decíamos recién, es un modelo económico estructuralmente vulnerable que te genera por corto tiempo paz cambiaria, porque el FMI te baja plata, porque podés conseguir más deuda externa, pero que en realidad es un modelo económico que su problema es estructural, con lo cual la paz cambiaria dura poco y después vas a volver a tener un problema de tipo de cambio, de corrida cambiaria, de fuga de capitales, que es lo que estamos observando permanentemente. Y algo grave, si lo que te prestan en forma permanente, digo, ahora el Fondo Monetario Internacional, se te va en 3 meses de la Argentina, que son los dólares, y que por lo tanto necesitas cada vez más deuda externa, no lo podés pagar, en algún momento no lo podés pagar. Santiago, ¿me esperas un segundito, por favor? Estamos con Omar Plaini, que lo queremos escuchar, supuesto. Ya volvemos con vos. Dale. Y me vas a contestar a ver si puede llegar a 44 el dólar en el corto plazo, esa banda de flotación puede estar en ese parámetro, después. Bueno, entonces Omar Plaini también hacía referencia al equipo económico, que en su momento Macri había dicho que había traído al mejor equipo económico y que no estaba demostrando esto, ¿no es cierto? Bueno, y ahora tenemos un nuevo presidente también del Banco Central, con Guido Sandleris. ¿Qué se viene ahora también, no? Porque, bueno, Duhovne sigue en su cargo y, digamos, muy bien
mantenido hasta el momento. Porque te acordás que decían que cuando volviera a Buenos Aires, que no iba a estar más Duhovne. Ahora está, porque si Cañonero, que es el vice del Central, que decían a la mañana de manera muy fuerte que iba a ser presidente del Banco Central y no lo es, y ponen al segundo de él, que es Andleris, ahí se fortalece el Ministerio de Hacienda. Sí, el problema es que no se fortalece ni el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central. El gran problema es que quedó un solo jugador ahora de ese equipo, que es el Fondo Monetario Internacional. Con Claro. lo cual las definiciones de política económica no son... Hoy no tenés a nadie fortalecido el equipo económico, porque son todos empleados del Fondo Monetario Internacional. Duhovne, para tomar una medida, tiene que consultarlo con Christine Lagarde para ver si la puede tomar o no. Este presupuesto público que presentó el gobierno para el año que viene es un presupuesto público hecho en Washington, en Estados Unidos, por el FMI. Bueno, ahora el Banco Central va a tener la pata del Fondo Monetario Internacional, inclusive muchísimo más intervenido que antes, con lo cual ahora tenés una sola decisión, que es lo que determina el Fondo Monetario Internacional. El fondo armó el presupuesto, decimos. El fondo armó el presupuesto público, que es el que presentó el gobierno. ¿Y cuál es lo más peligroso que tiene el presupuesto? La deuda. Sí. Vamos con lo que dice el presupuesto público de 2019. Nosotros de la Universidad de Avellaneda hicimos un estudio minucioso del presupuesto público. Vamos a pagar el año que viene 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. Eso es lo que, en promedio, eso es lo que está determinado en el presupuesto público, con lo cual lo que vos vas a tener es un presupuesto donde lo único que vas a privilegiar es el pago de la deuda pública por sobre cualquier partida del presupuesto público. ¿Cuánto me va a llevar del PBI eso? Bueno, eso, fíjate vos, 12% del PBI de deuda, del PBI, cuando antes era, en el 2015, no llevaba casi el 5% del Producto Bruto Interno. Vamos a explicar a hoy la ya gente está. que el PBI es lo que uno La va a riqueza. Claro, la producción de riqueza del país, la producción de bienes Todo y lo que servicios, produce, todo lo que exactamente. cada uno produce desde su lugar algo, lo que producimos entre todos. Fíjate que Sí. cada 100 pesos que vamos a pagar de deuda pública el año que viene, solamente 38 pesos para educación, 25 pesos para salud, 11 pesos para protección social. Es decir, la deuda pública se transformó en el segundo ítem más importante del presupuesto público debajo del pago de la jubilación y previsión social. Después, ahora volvió la deuda pública. Otro dato en términos de economía real, que ya lo dice el propio presupuesto público, con la caída que están presupuestando para el año que viene de 0.5%, que de mi perspectiva va a ser mayor, esa la presupuestada, en 4 años del gobierno de Macri nos va a dejar un 2% menos de PBI que el 2015, con lo cual Macri te deja un Producto Bruto Interno más chico de cuando asumió, y ni que hablar del PBI per cápita, que va a caer casi 10 puntos porcentuales de que asumió el gobierno de Macri. Si además lo que dicen de inflación el año que viene se cumple, que le dice el presupuesto, casi 23% de inflación, el acumulado de inflación de todo el gobierno de Macri va a ser 212% de inflación acumulada. Cuando habían puesto las famosas metas de inflación en el año 2016, nos habían prometido una inflación acumulada para toda la gestión de Macri del 74%. Va a terminar con 212% de inflación acumulada todo el gobierno de Macri. Con lo cual te dejan un presupuesto solamente para pagar, casi exclusivamente para pagar deuda pública, que es una deuda pública creciente, menos PBI en términos absolutos, pero mucho más PBI per cápita, y más inflación de la que tenía. Con lo cual es un presupuesto muy grave. Y vos decís, ¿y para qué todo esto? Para el pago de la deuda pública que ellos mismos generaron, y les adelantan además, lo que está negociando Duhovne es adelantarle los dólares del 2020 para que se los adelante para el 2019, para que ellos mismos no tengan que declarar el default, que hoy es la única preocupación de Macri, no tener que declarar el default, porque obviamente es una economía que tarde o temprano va a ir a un default, porque es una deuda que no vamos a poder pagar. Claro, desde ya. Santiago, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a vos. Want you to share.